Hoy es un día muy especial en el cual el ingeniero Macri en el 136 periodo de sesiones ordinarias, ahora el 1 de marzo, antes de la reforma de 1994, era el 1 de mayo. Es decir, que ha dado cuentas de las acciones realizadas y de lo que piensa realizar en el futuro. Es decir, que en este aspecto yo quiero decir, primero pedir un poco de disculpas porque me he tomado este programa para expresar mi pensamiento, para analizar este mensaje de hoy del presidente de la Nación y sobre todo para dar a conocer con total sinceridad cuál es el propósito que nos debe guiar a los argentinos para buscar un futuro mejor para nuestros 43 millones de compatriotas. Y digo que aparentemente hoy se dio por terminado por parte del presidente como el gobierno de transición que se inició hace 2 años y pico. Yo creo que comparto de aquellos que opinan que sigue siendo un gobierno de transición, porque no se han cumplido las metas, no se han cumplido los propósitos que los guiaron y las cuestiones que se enunciaron en su momento a ser cumplidas y que todavía no se ha logrado cumplirlas. Por lo tanto, a mi criterio, existen, a lo mejor con el mejor de los propósitos, el hecho de que esta etapa que hoy se inicia en 1918 sigue siendo el gobierno de la nación o el poder ejecutivo de la nación un gobierno de transición. Esto culminará cuando se cumplan las metas planteadas, si es que se llegan a cumplir en la medida que aspiramos los argentinos. Pero para que se cumpla, el Poder Ejecutivo tiene que abrir ese diálogo tan anunciado, pero que en la realidad no se lleva a cabo. No es fácil comunicarse con los funcionarios, no es fácil, salvo excepciones, no es fácil expresar el pensamiento y las ideas que nos guían a cada uno de los argentinos, que por supuesto deseamos fervientemente que le vaya bien a cualquier gobierno de cualquier signo, porque de esa manera nos va a ir bien a los 43 millones de argentinos. Yo en esta oportunidad no vengo a hablar como dirigente político que ocupó diversas funciones. Vengo a expresar en este programa corrientes de pensamiento en el cual ha opinado muchísima gente en 16 años, de los cuales me han quedado enseñanzas en muchos casos, con gente que a lo mejor yo no compartía ciertos conceptos. Al analizar con tranquilidad y con espíritu constructivo, me he dado cuenta que tenía razón en las distintas disciplinas, en educación, en salud, también, por supuesto, a veces en narcotráfico, a veces en problemas oncológicos. Es decir, que en estos 16 años no nos limitamos a hablar de política solamente, nos hemos limitado a abarcar diversos temas, lo que hizo que uno vaya aprendiendo lo que realmente necesitamos hacer en beneficio del ser humano, porque esta es en definitiva la acción que tenemos que desplegar. El otro día, el martes pasado, cuando hablábamos con Julio Barro, un hombre del justicialismo, hablábamos también de una serie de falencias que a veces se están planteando. Por eso sostengo categóricamente que es necesario que no
cambiemos esta situación, que sigamos recorriendo el camino que nos lleve a concretar esta desigualdad, a evitar esta desigualdad que existe entre los que mucho tienen y aquellos más de 31% de pobres que existen en la Argentina y en algunos casos de indigentes. Yo pienso que todo esto lo vamos a ir logrando en tanto y en cuanto no prime el amiguismo, no prime el espíritu de cerrarse en lo que es el sector político al que uno pertenece. Creo que tenemos que abrir las puertas de par en par para que cualquier argentino pueda opinar, pueda expresar libremente su pensamiento y también terminar con aquellos que, como yo siempre digo acá, prefieren la obsecuencia y no la discrepancia. Tenemos que aprender a respetarnos y a discrepar. Tenemos que respetar a aquellos que no opinan como nosotros. Tenemos que terminar con el excesivo individualismo y con siempre decir, la culpa no es mía, sino del anterior gobierno, del otro gobierno. Y seguimos peleándonos por el pasado, cuando lo que tendríamos que hacer, o tenemos la obligación, la imprescindible obligación de hacer, es pensar en el futuro. Creo que esa es nuestra obligación. Por eso no podremos crear la fundacional actividad de nuestro país en tanto y en cuanto no culmine este periodo de transición. Yo este programa lo quiero dividir en tres etapas en las cuales me refiera más o menos a una proporción de 8 o 10 minutos en cada uno, completar 24 minutos. Este es el bloque del cual quise hablar de la transición. Y en el segundo quiero referirme a los envíos de proyectos para que el Poder Legislativo pueda tener el trabajo que el Ejecutivo le envíe. También el Legislativo tiene, por supuesto, sus proyectos y sus actividades. Lo que creo en definitiva es que tiene una trascendental importancia que acá funcionen los tres poderes, que acá exista el sistema republicano de gobierno, que se practique también, por supuesto, que los órganos de control tengan plena vigencia. De lo contrario, seguimos pensando con la suspicacia y justa suspicacia de que a veces las cosas no se hacen con transparencia y no se hacen con la coherencia que las circunstancias exigen. Voy a pasar entonces, después de un breve corte, al segundo bloque, en el cual me voy a referir a algunos de los proyectos que el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento. ¿Cuánto, Claudio? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uva en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos una pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Bueno, que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh.
tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Yo digo que en el bloque anterior sostenía de que era fundamental que funcionaran los tres poderes del Estado. Hoy el presidente Macri anunció que enviaría varios proyectos para que tratara el poder legislativo. Se conversará, se verá qué conviene, qué no conviene. Hace pocos días se planteó la penalización del aborto que se va a enviar. Y cuando hoy yo decía que el poder fundamental, no fundamental, pero lo sostengo, en otros programas lo he dicho, que funcione magníficamente bien el poder judicial fundamentalmente, yo comparto este criterio de que se envía al Parlamento la reforma al Código Penal y la reforma al Código Procesal Penal. Yo creo que es el momento en el cual tenemos que actualizar nuestras leyes vigentes y sobre todo los códigos, porque nuestro país no puede quedar a la saga de los acontecimientos en este aspecto. Otra cuestión que sin duda alguna es importante, y por ahí la voy a mencionar porque son tantas que uno omite algunos. La obesidad infantil, por ejemplo, que tenga un tratamiento correspondiente. Y digo más, también el tema de que el padre, cuando tiene el hijo, en lugar de 2 días, como hasta ahora, 7 días con licencia. En mi provincia existe una ley en este sentido, en Corrientes, porque el padre se queda 7 días para ordenar, comparto este criterio, su familia, la casa, etcétera, etcétera. Hay otras cuestiones que tienen que ver, y la voy a mencionar, si las tengo anotadas acá, que es por ejemplo, buscan temas que no, es decir, que no pongan a los legisladores a reformar sus identidades partidarias. Por ejemplo, digo yo, y lo menciono expresamente, reforma laboral, ya se habló el otro día y al final quedó sin efecto, para combatir la informalidad, igualdad de remuneraciones entre géneros, me parece un tema positivo. Reforma de la licencia por paternidad, que es lo que acabo de mencionar. Después, instrumento para la expansión tecnológica y cobertura federal de fibra óptica con participación de cooperativas, medianas y grandes empresas. En seguridad ciudadana, afianzar la lucha contra el delito y el narcotráfico. También la ley de extinción del dominio de los bienes recuperados. Seguridad vial para preservación de las vidas por accidentes instrumentales, Federal de Registro de Comportamiento Responsable. Igualdad educativa con la instrumentación de la comunidad educativa, familia, escuela, alumnos. Educación sexual y bueno, y como dije antes, el debate sobre el aborto. Es decir que son aspectos en los cuales el Poder Legislativo también tendrá que poner
todo su conocimiento y el estudio pertinente para que se puedan sancionar las mejores leyes. Y tiene que ser cuestión de análisis en comisión, hasta audiencias públicas, de estudio de los problemas. No podemos seguir votando leyes a libro cerrado, sin discusión parlamentaria, sin discusión en comisión, sin debates. Pero para eso tenemos que estudiar, no tenemos que improvisar. Tenemos que analizar los temas con el conocimiento que requieren las circunstancias y con la obligación que tiene el legislador y el poder legislativo de evaluar en profundidad estos temas. Porque no es posible que a veces en horas, o menos que en horas, se aprueben ciertos proyectos o porque los mande el Ejecutivo o porque hayan acuerdos circunstanciales. Los acuerdos políticos tienen que tener un tiempo prudencial para que esto se pueda analizar y evaluar y sancionar, por cierto, si se llega a un acuerdo, de la mejor manera posible. Tenemos la obligación de sancionar las mejores leyes que podamos, porque estos son envíos del Poder Ejecutivo, pero tenemos que evaluarla en profundidad, punto por punto, coma por coma, párrafo por párrafo y en general el proyecto. Creo que esa es la obligación y ese es el sistema que debe adoptar el Poder Legislativo como contralor del Poder Ejecutivo, que lo es, para que las cosas se hagan, para que la ciudadanía crea un poco más, hoy no cree prácticamente nada, en la actividad política y en los políticos fundamentalmente. Ahora paso al tercer bloque, donde voy a hablar de qué haremos en el futuro. Muchísimas gracias. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Entramos al tercer y último bloque. Me quedan, no sé, 9 minutos, 8 minutos. Yo quiero decir que hablamos al comienzo del gobierno de transición y en base a esta participación de hoy del presidente de la Nación, yo creo que la etapa fundacional todavía no ha llegado. Existen muchas cuestiones a resolver. Vi que tenía un profundo entusiasmo. Habló del diálogo, habló de ir juntos. Bueno, eso sería magnífico que se llevara a la práctica, porque no solamente hay que decirlo, sino hay que plantearlo y practicarlo. Y por eso digo, en la etapa fundacional tenemos que tener en cuenta, primero de todo, la enorme cantidad de pobres que existe en la Argentina. Y eso no vamos a poder
lograr bajo ningún punto de vista tanto y en cuanto no tengamos crecimiento y desarrollo económico, que el Producto Bruto Interno crezca como realmente corresponde. En este momento, y yo no quiero ser agorero ni mucho menos, sino al contrario, creo que instar a que entre todos trabajemos profundamente para evitar que esto ocurra. Estamos con el Producto Interno más bajo de todos los países de América, salvo Venezuela. Estamos con 5,2 creo en todo este tiempo. Nos superan Brasil, Chile, Colombia, Perú, el resto de los países de América. Y yo creo que nuestra obligación y nuestro compromiso es trabajar con seriedad y decirle la verdad a la gente. A veces decimos una cosa en la campaña, hacemos otra. Después de 2 años y pico de gobierno, parece que tenemos el entusiasmo de seguir, pero ya hace 2 años y medio que estamos, 2 años y 3 meses. Entonces, creo en primer lugar que los argentinos, cualquiera sea la actividad, el signo político que tenemos o que tengamos, entre todos tratemos de hacer el esfuerzo imprescindible que merece nuestra patria, nuestra Argentina. Sigamos en esta lucha, insertémonos en el mundo, preparemos, hagamos de una vez por todas el terminar con el emparchando y pensemos en el mediano y largo plazo con un proyecto nacional, con un proyecto que interprete las necesidades del pueblo argentino, fundamentalmente de los más humildes. Luchemos, no digamos en el presupuesto vamos a tener 15% de inflación y después resulta que llegamos al 24 o 25%. Nuestra obligación y nuestro compromiso es que entre todos, no tratando de perjudicarnos unos a otros, sino pensando en grande, con espíritu constructivo, sintiéndonos argentinos y orgullosos de ser argentinos, de que tenemos la obligación, que tenemos el compromiso, que tienen los argentinos el derecho de vivir mejor. Y para eso es necesario que entre todos tratemos de llegar a coincidencias programáticas, a 4 o 5 puntos fundamentales que nos permitan crecer, desarrollarnos y tratar de que la pobreza disminuya ostensiblemente. Con decir las cosas simplemente no vamos a solucionar este problema. Necesitamos un Estado que sea eficiente, reducir enormemente la burocracia, sensibilidad social por parte de los funcionarios, que sepan escuchar, que convoquen y consulten cuando no saben. Dejemos de improvisar y de hacer las cosas sin estudiarlas. Creo que esta es la visión que tenemos todos. Busquemos, como decíamos el otro día, con sentido común, patriotismo, la unidad nacional, la unidad dentro de la diversidad, pero hagámoslo convencidos, con fuerza, con la obligación de que tenemos el derecho, pero la obligación fundamental de servir a nuestros compatriotas, de servir a los conciudadanos. Yo en este caso hablo como un ciudadano más que quiere tener el orgullo de ser argentino, recuperar la mística, el propósito de que terminemos con la gente que no tiene trabajo genuino y con seguridad jurídica y reglas claras de juego, con proyectos de mediano y largo plazo, vamos sin duda alguna a obtener esas inversiones que hasta hoy no las tenemos. Sí hemos visitado países, lo cual me parece muy lógico
y muy razonable, pero con eso no basta. No hemos tenido prácticamente inversiones de los países que hemos visitado. Es nuestra obligación entonces trabajar y cumplir el compromiso que asumimos. No le digamos una cosa a la gente y en los hechos esa palabra empeñada no se cumple. Y sobre todo pedirle, no al gobierno, que tiene que ser el que promueva esto, ese amplio diálogo en el cual los argentinos actuemos con desprendimiento. Terminemos, lo dije en el primer bloque creo, con el amiguismo y apelemos a los 43 millones de argentinos buscando a las personas más inteligentes, a las personas más capaces del signo político que sean, porque el que conduce no tiene que tenerle miedo a la inteligencia. Recurramos a los hombres y mujeres que puedan servir con espíritu patriótico a los argentinos, a nuestra gente, a nuestros compatriotas, y que Argentina vuelva a ocupar el lugar que tuvo y no estemos entre los últimos, que como dije al comienzo, en el Producto Bruto Interno. Crezcamos, desarrollémonos y démosle a la gente la oportunidad de tener trabajos dignos, trabajos genuinos, trabajos que les permita vivir con dignidad. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y agradezco profundamente y pido disculpas. A lo mejor hubo un exagerado entusiasmo, pero es la total convicción y mi total compromiso con mi país y con mis compatriotas. Muchísimas gracias.